Muy buenos días, damas y caballeros. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua agradece su presencia en este recinto para llevar a cabo la ceremonia de inauguración de la tercera semana de las Ciencias Jurídicas. Para comenzar, me permito presentar a los integrantes del presidio. Presidente entrante de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho, el alumno Manuel Bernardo Muñiz. De igual forma, contamos con la presencia del secretario de Extensión y Difusión Cultural de la Facultad de Derecho, el maestro en Derecho Jaime Ernesto García Villegas. Nos acompaña también esta mañana el presidente del Instituto Mexicano del Amparo, doctor Hugo Arriaga Becerra. Encabeza esta ceremonia el director de la Facultad de Derecho, maestro en Derechos Humanos, el maestro Enrique Antonio Carrete Solís. A continuación daremos lugar a la proyección del video denominado La vida de un Apache. En este momento cedo el lugar al maestro Enrique Antonio Carrete Solís, quien tiene un mensaje para todos nosotros. Gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes por acompañarnos en este evento en el que arrancamos nuestra Semana de las Ciencias Jurídicas. Agradezco la presencia en la mesa de honor del doctor Hugo Arriaga Becerra, presidente del Instituto Mexicano del Amparo, quien le comentaba hace un momento cuando estábamos ahí en la dirección que prácticamente es un abogado del Distrito Federal, pero está naturalizado en nuestra Facultad de Derecho aquí en Chihuahua, porque siempre nos está acompañando en cursos, en seminarios, en pláticas. Inclusive el año próximo pasado parte de la organización o gran parte de la organización fue gracias a la participación de él en el famoso Congreso de Amparo que tuvimos. Entonces, le agradecemos mucho la presencia, doctor Arriaga, gracias por estar con nosotros. También está con nosotros ahí en la mesa de honor el maestro Jaime Ernesto García Villegas, secretario de Extensión y Difusión, quien instrumentó la organización de esta semana que está realizada para ustedes. Desde luego, saludo con mucho gusto al presidente de la mesa directiva, Manuel Bernardo Muñiz. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Agradezco la presencia de nuestros distinguidos maestros. Gracias a todos ustedes por venir a este arranque de la tercera semana de las Ciencias Jurídicas. Déjenme les comento que esta administración se encuentra consciente de que la formación de abogados no solo se adquiere dentro de las aulas de la clase. La labor del docente del siglo XXI consiste en transmitir conocimientos y experiencias, pero además también en guiar a nuestros alumnos
fomentando la investigación científica y construyendo el andamiaje necesario para que se puedan generar ustedes sus propias conclusiones. Esta importante labor debe de ser complementada, como lo estamos haciendo el día de hoy, con actividades extracurriculares que le permitan a ustedes poner en práctica las destrezas generadas en sus salones de clase. Es por ello que esta administración, desde hace 3 años, iniciamos con estos eventos de nuestra Semana de las Ciencias Jurídicas, que realmente trata, a través de varios eventos académicos, culturales y deportivos. Como parte integrante de las acciones que estamos implementando en esta Semana Cultural, se encuentra una edición más del concurso Intramuros de Juicios Orales. Quiero comentarles que estos concursos de juicios intramuros, de las cuestiones orales que prácticamente ya llegaron desde el punto de vista laboral, penal, ahora en materia procesal civil, en materia familiar, inclusive en materia mercantil. Entonces es muy importante la formación práctica, pragmática que tengan ustedes en estas contiendas de los juicios orales. Pero además quiero agregar que desde hace prácticamente 2 años, este es el 3er año, hemos sido promotores y han tenido lugar a eventos, contiendas de la ciudad de Chihuahua, de las facultades, de las otras diversas facultades, escuelas, institutos de derecho, en los que hemos salido en los primeros lugares. Se han ido a las regionales de la ciudad de Monterrey y posteriormente hemos estado prácticamente en casi todas las finales. Y mira, estas acciones de las contiendas de los juicios orales pues han dado lugar a que tengamos primeros lugares a nivel nacional. Hemos tenido primero, segundo, tercero, últimamente quedaron en 5º lugar, pero si partimos de la premisa que son 1,800 escuelas, institutos, facultades de derecho, pues estamos muy bien posicionados, y como yo lo he reiterado, eso a la vez refleja la calidad académica de nuestros maestros. Es por ello que les pido un fuerte aplauso, precisamente porque aquí nos están acompañando. Y en este evento de esta semana hay 2 equipos con 5 alumnos cada uno de los equipos, lo que significa 60 estudiantes motivados por esta facultad, que en un momento dado pueden llegar a las finales a nivel nacional. Desde luego también está la motivación económica, porque hay premios muy buenos de 3,000, 5,000 y 7,500 para los que queden en los 3 primeros lugares. Entonces, de alguna manera hay un estímulo adicional al académico. Para aquellos estudiantes más jóvenes tenemos un concurso de ponencias en distintos bloques en materias de introducción al derecho, derecho penal, derecho romano, derecho constitucional desde luego, y teoría del Estado. Es importante poner en relieve que los participantes de las ponencias tuvieron que elaborar ponencias de 5 a 10 cuartillas que serán expuestas en manera verbal ante un jurado de maestros que los calificarán tomando en consideración el fondo del tema, pero también su habilidad de expresión verbal y lenguaje corporal. También hay premios que van de los 1,000, 2,000 y 3,000 pesos para este tipo de ponencias estudiantiles. La parte más relevante, bueno, también viene una serie de conferencias magistrales. Es precisamente la razón por la cual nos acompaña el doctor Hugo Arriaga, presidente del Instituto Mexicano del Amparo, que nos va a disertar sobre la vida del abogado. Estará el próximo miércoles la doctora Liliana Cárdenas Morales, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, una persona con un currículum impresionante también, y además el doctor Víctor Manuel Rocha Mercado, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De suerte tal que pues hay una serie de eventos que yo considero que el centro de toda esta semana cultural son precisamente, el centro de atención son precisamente ustedes. Cerramos con broche de oro el próximo sábado
porque el sábado tendremos una carrera en el que habrá no nada más carreras, sino que habrá pues caminata, trote y carrera, ¿verdad? Y habrá más de 50 premios muy importantes, bicicletas, balones, cachuchas, camisetas. Entonces, pero además, yo creo que lo más importante del sábado es la convivencia en el que participamos todos de alguna manera. Por ahí me decían que se va a denominar la carrera del terror porque precisamente coincide, ¿verdad?, con los días de Halloween. Entonces, pues como ustedes podrán apreciar, esta semana se traduce en el desarrollo integral de ustedes precisamente que integran nuestra comunidad estudiantil. Esta administración realiza realmente un esfuerzo e inversión destinada al mejoramiento cualitativo de ustedes, nuestros alumnos. Siempre hemos sostenido que ustedes son la razón de ser de nuestra facultad. Esta tercera semana de las ciencias jurídicas es precisamente diseñada para ustedes. Esperamos que sea de su agrado y que se forjen experiencias que permanezcan en sus memorias aún después de cuando ya hayan egresado de esta su licenciatura. Yo quiero agradecer también nuevamente a los maestros por su participación, que van a estar formando parte de los jurados, tanto de las ponencias estudiantiles que acabamos de mencionar, como también de la contienda de los juicios orales. Es por ello que, bueno, siendo las 10:25, si gustan ponerse de pie para darle más formalidad a este evento, siendo las 10:25 del día 26 de octubre del año 2015, declaramos formalmente iniciados los trabajos de nuestra Semana de las Ciencias Jurídicas, la tercera Semana de las Ciencias Jurídicas, que estos trabajos que se van a realizar, conferencias, contiendas, sean para bien de nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua y desde luego para bien de nuestra comunidad jurídica. Enhorabuena, muchas gracias, felicidades. Agradecemos desde luego el mensaje de nuestro director. Para continuar con esta ceremonia, tenemos la intervención del grupo Ensamble Camerístico del Centro de Estudios Musicales de Chihuahua, del cual forman parte dos alumnas de esta facultad, Ana Lorena Martínez de quinto semestre y Ana Sofía Sáenz de primer semestre, quienes ejecutarán una serie de piezas con violín y cello respectivamente, y para los cuales solicito un cálido aplauso.
Agradecemos al grupo Ensamble Cabalístico del Centro de Estudios Musicales de Chihuahua por compartir su talento con nosotros y los despedimos con un cálido abrazo. A continuación, me permito dispensar la presencia de los miembros del Presidium para hacer mención de la semblanza curricular del Dr. Hugo Arriaga. Bien, en este momento me permito hacer mención curricular de nuestro siguiente invitado, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor por opción de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, ex profesor de amparo en materia fiscal en la División de Estudios de Posgrado de la propia facultad, presidente del Instituto Mexicano del Amparo, profesor visitante de la Universidad Católica de Colombia, ex profesor de amparo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Fresnillo, en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de igual forma, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Exprofesor también de amparo indirecto en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Exprofesor de amparo directo en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Exprofesor de amparo en materia de trabajo y práctica forense de amparo en la Universidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Exprofesor de amparo en materia de trabajo en la Universidad de Sonora, en la Universidad Autónoma de Durango y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Zona Huasteca en Ciudad Valles. Exprofesor de amparo en materia agraria para la Secretaría de la Reforma Agraria, en el curso organizado por la dependencia en conjunto con el Instituto Mexicano del Amparo, AC, y conferencista en diversos temas jurídicos, especialmente del juicio de amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la Universidad Católica de Colombia, en la Universidad de Roma La Sapienza, en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Autónoma del Estado de Campeche, en la Universidad Univer Campus Los Cabos, en la Universidad de Colima, en la Universidad del Estado de Campeche, de igual forma en la Universidad Univer Campus Los Cabos, en la Universidad Autónoma de Guanajuato, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la Universidad Latinoamericana, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la Universidad Latinoamericana de Guanajuato, así como en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad La Salle, en la Universidad Veracruzana, en la Universidad Villarrica, así como para el Instituto Mexicano del Amparo, el Colegio de Magistrados y Jueces del Poder Judicial en la Federación, la Casa de la Cultura, del Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De igual forma, en la Federación Nacional del Colegio de Abogados AC, la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz AC y el Colegio de Abogados de Veracruz AC. Pido en este momento y cedo el uso de la palabra al doctor Hugo Arriaga Becerra para que pido un fuerte aplauso de él. Adelanto que para mí es más cómodo aquí porque tengo mis notas, a veces hasta las leo o las consulto, pero siempre me ha parecido más confortable estar en una mesa que allá de pie y ustedes están sentados, entonces yo por qué debo tener una desventaja de semejante tiempo, y sobre todo porque los voy a aburrir durante un lapso más o menos largo. Gritar, pero si es preciso lo hacemos. El tema... Ahora no suena. Pues en principio debo agradecer al señor director de la Facultad de Derecho que
siempre me admite para venir a platicar con ustedes y decir alguna que otra cosa que se me ocurre, y que no nada más se me ocurre, sino que las llevo a la vida real, a la práctica. El tema que elegimos en conjunto, porque no se me ocurrió nada más a mí, sino también al maestro Júpiter Quiñones, fue vinculado con la noción de que en este recinto hay más alumnos jóvenes que son estudiantes y que aspiran a la vida de la actividad profesional del abogado. Algunos ya lo hacen, hay quien desde los primeros semestres trabaja en un despacho, en una notaría, en alguna dependencia gubernamental y van aprendiendo la vida real del derecho. Pero hay quien no, hay quien dedica los estudios como una actividad fundamental mientras está en la facultad, y eso tampoco es malo, es conveniente, es útil. Entonces pensamos que un tema como este de la vida del abogado podría resultarles de interés. Agradezco la presencia de los maestros que en alguna otra ocasión también se han aguantado mis barbaridades y ahora parece ser que están decididos a volvérselas a aguantar. Y voy a hablar de temas jurídicos, y como mi especialidad es el amparo, voy a tener que meter de pronto alguna que otra preferencia. Le comentaba yo a los organizadores que también me gustaría, si quieren hacerme preguntas, que las hagan, porque no me gusta la idea de que el que se para acá nada más diga y no tenga quien lo cuestione. Eso es incorrecto. El que está enseñado tiene la obligación de tener un conocimiento que le permita responder a los cuestionamientos de los que están del otro lado. Si no, no tienes por qué estar de ese lado. Y comenzamos con un problema porque me dejaron la barra alta los muchachos que tocan las melodías, que empezaron con unas de Shostakovich y acaban con una de Coldplay. Entonces dejan un auditorio eufórico, contento, feliz, y luego viene y les habla de puras cosas aburridas y eso cuesta trabajo. Entonces trataremos de hacerlo lo más ágil y entretenido posible. Y como decía yo, el tema es la vida del abogado, y tendríamos que comenzar por definir qué es el abogado, porque el 12 de julio se ha designado como la fecha de festejo del abogado, y todos los que no son abogados se festejan, y todos los que no son abogados reciben medallas y reconocimientos en el club de los elogios mutuos, y al único al que nadie festeja es al abogado, curiosamente. Y el único que sí dedica sus esmeros al derecho es el abogado. Y voy a decir por qué, porque avocatus sum, yo soy abogado, a eso me dedico, es mi vida, y por eso me da tanto gusto referirme a ella. Fíjense que voy a apoyarme nada más ni nada menos que en don Ángel Osorio, ilustre jurista de principios del siglo XX, fines del XIX, que escribió una preciosa obra que se llama El alma de la toga. Y él dice que el abogado, o la abogacía, no es una concreción académica, es una concreción profesional. Nuestro título universitario no dice de abogado, sino de licenciado en Derecho, que autoriza para ejercer la profesión de abogado. Basta pues leerle para saber que quien no dedique su vida a dar consejos y pedir justicia en los tribunales será todo lo licenciado, todo lo doctor, todo lo maestro, pero no será abogado. Esta distinción siempre la hacemos los que nos dedicamos a la abogacía. Todos se ponen abogado, ¿no? Y quienes tienen una actividad jurídica se ponen abogado, aunque no desplieguen la defensa jurídica de causas ante los tribunales. Y el nombre mismo, abogado, advocatus, quien es llamado a defender una causa en juicio, indica que esa es nuestra profesión. No es abogado el que no haga eso. Puede ser maestro, puede ser doctor, y es muy noble esa actividad y es muy bonito ese título, pero no es de abogado. Entonces por eso es importante hacer estas distinciones. Es igual que si pensáramos que un médico que da una clase y escribió un tratado pueda decirnos cómo realizar una operación quirúrgica si nunca ha agarrado un bisturí. No es igual, ¿verdad? Pues pasa lo mismo con el derecho. Si no se practica en la vida real, no se aprende, no se conoce, no se puede decir que uno sea abogado si no ha llevado causas ante los tribunales. Esa es nuestra misión en la vida. Dice también don Ángel Osorio que quien
se dedica a la abogacía, tiene que dedicar su vida a esta profesión. Y fíjense qué bonito es este concepto, es una profesión. Y como profesión, esto deriva de la idea de profesar. Y profesar, según entiende Martín Alonso, implica, como en las órdenes religiosas, el obligarse para toda la vida a esa actividad, cumpliendo los votos propios de su instituto. Así, abogado es el que ejerce permanentemente, no nada más de vez en cuando, esporádicamente, la abogacía. Los demás pueden tener cualquier otra actividad, pero no serán abogados. La profesión de abogado, entonces, requiere que uno dedique la vida a la misma, y en eso estriba nuestra condición. Mi papá, que es abogado, tiene 83 años de edad. Dice que tiene 60 de aprendiz de abogado. Yo tengo 30 de aprendiz de abogado también. Pero estamos aprendiendo todos los días de la vida. Aquel que diga que ya sabe, pues se equivoca. Es natural que todos tengamos algún conocimiento más profundo en algunas cosas que hemos podido ver en la vida real. Pero no hay nadie que sepa todo. La Corte actualmente se integra de dos salas, una penal y administrativa, penal y civil, y otra administrativa y laboral. Y esto supone que hay ministros que son expertos en materia penal y civil, y ministros que son expertos en materia administrativa y laboral. Yo quisiera saber si hay algunos expertos solo en la materia administrativa. Hay una cantidad pavorosa de leyes vinculadas con el tema. Yo me dedico al amparo administrativo y todos los días aprendo de eso. He visto más de 5.500 juicios de amparo y todos los días sigo aprendiendo del tema. Entonces, por eso es una actividad en la que debe uno dedicar su vida. El abogado, entonces, tiene esa connotación: ser quien está llamado a defender en juicio las causas que se le encomiendan por parte de sus clientes. Y fíjense ustedes que alguna vez escuché en el examen doctoral de un buen amigo mío que no le gustaba la palabra cliente. Si eso suena mercantil, deberían llamarse el servidor y el servido. Y yo por servido entiendo otra cosa. Tengo amigos que a rato ya están bien servidos, porque el abogado también tiene esa proclividad hacia la actividad lúdica del trago, que a veces se nos da. Hay quien dice que abogado sin aliento alcohólico es como una flor sin aroma. Dicen, no sé por qué, pero es cierto que ustedes van a un desayuno de abogados, allí dan cervezas o dan, ¿cómo se llama esto? Con champaña, ay, se me olvida ahorita, pero es se me atacan el extraterrestre y el alemán Alf y Heimer, ¿no? Pero ahorita me acuerdo. Bueno, el punto está en que es una cosa, mimosas, ya ven, aquí hay abogados, luego subieron las mimosas. En toda actividad de los abogados hay alcohol, y cuando alguno no bebe, dicen, este es el alcohólico porque no bebe. Y si hay casos, yo conozco varios, de gente que ya no bebe porque se tomó toda su dosis en una sola exhibición, y hay que irla a dosificar. ¿Cuál es la prisa? Bueno, este exordio, o sea, nos salimos del caminito, también está vinculado con la vida del abogado. El abogado, entonces, tiene una profesión a la que debe dedicarse todo el tiempo, todo el día. A veces en la noche ocurre que uno está pensando en un asunto y la respuesta viene en el sueño. Les debe haber ocurrido a los abogados aquí presentes en alguna ocasión, más de una ocasión. A mí me ha sucedido, porque se queda uno con la idea, con la inquietud, con la preocupación, y en el sueño viene la inspiración jurídica y nos da una solución a lo que creíamos que no la tenía. Pues bien, entonces el abogado se dedica a esta actividad como profesión toda la vida y sigue aprendiendo siempre. Y en su iter vitae, su camino vital, se va gestando que conoce cada vez mejor algunas cosas y algunas las va dejando en el cajón del olvido por necesidad. ¿A qué me refiero? Hace un instante dije que hay salas en donde tendríamos que suponer que son expertos en todas las materias y yo lo veo difícil, ¿no? El abogado va tomando especialización natural por donde lo va llevando la vida, donde uno quiere ir. A veces uno es muy necio y insiste en lo mismo, ¿no? Y a veces lo lleva a la vida. ¿Qué se requiere para ser abogado?
todos los profesores de la Facultad de Derecho aquí y en cualquier otra facultad van a decir más o menos lo mismo, y yo creo que aquí lo han escuchado. Para ser abogado hay que saber derecho civil. Eso dicen los profesores, y yo de constitucional, fíjense, y convengo en ello. Y para saber derecho civil hay que saber ¿qué? Obligaciones. Fíjense qué curioso. Para saber derecho hay que saber obligaciones. ¿Cuál es la parte más importante del derecho? Para tener un derecho tiene que haber una obligación correlativa. No puede haber derecho si no hay obligación correlativa. Por eso es fallida la perspectiva que han tenido durante algunos años las comisiones de derechos humanos, que nada más anuncian, tú tienes derecho a esto y derecho a aquello y derecho a lo demás allá. Muy bien, ¿y dónde está la obligación correlativa? ¿Por qué todos tenemos nada más derechos y no tenemos obligaciones? Esto es una mentira. Tenemos obligaciones siempre, son ineludibles, y por lo tanto hay que conocer ese mundo, el de la obligación. Pues bien, cuando uno litiga, cuando dedica su actividad a la postulancia, cuando quiere ser abogado, se enfrenta con una serie de dificultades naturales, normales. Uno, los clientes no nacen en maceta, ¿no? Dos, ¿a poco sale uno a buscarlos y a volantear? Pues no, ¿verdad? Tampoco. ¿Cómo es que un abogado puede llegar a ser abogado de la nada? No es nada simple. ¿Qué hacemos todos? Pues buscamos un buen árbol al cual arrimarnos. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Qué hay que hacer? Pues quienes tenemos la fortuna de tener un papá abogado tenemos un caminito medio andado. Los que no tienen una complicación distinta. Pero ¿qué hay que hacer? Bajo esta tónica busca uno un maestro, un abogado. Yo busqué a un maestro que se llamaba Ignacio Burgó, y era buena sombra que podía cobijarme. Me admitió en su despacho y ahí aprendí muchas cosas. Todavía sigo aprendiéndole, y él murió hace 10 años, ¿sí? Pero ahí está su pensamiento en sus libros. Me ocurrió que, como a todos, llega un punto en que uno se siente autosuficiente. Ya durante años no le quería ni tenía realmente razón de preguntarle nada a mi maestro. Ya yo solito resolvía mis problemas. Y un día en 2006, o 2007 más bien, 2007, no hallaba yo qué hacer con un asunto y tenía yo dudas serias. Y me dije a mí mismo, pues ya no está el maestro, ¿a quién le puedes preguntar? Y pues le voy a preguntar. Y fui a su libro y encontré la respuesta. Moraleja, hay que acercarse a un buen maestro, a alguien que nos puede enseñar y nos puede impulsar. Yo aprendí ahí lo que sé como base de mi actividad profesional. Una cosa que aprendí que no tiene precio, es como la tarjeta American Express, no tiene límite. Es el no tenerle miedo a los asuntos. Abogados hay que le temen a ciertos asuntos por su complicación, por su cuantía, por su dificultad, por el tipo de cliente que se trata. Y yo no le tengo miedo a nada, más que a los jueces. A algunos jueces les tengo temor porque no sé qué vayan a decir. Magistrados también me dan miedo. Y como estamos en Halloween, me infunden hasta terror. Hay sentencias que así hacen. Pues entonces, ¿cómo empieza un abogado? Busca de quién pueda aprender. Desde luego hay que dedicar los esfuerzos a la actividad académica en la universidad y aprender todo lo que se pueda de los maestros. Y luego, si pueden, busquen un maestro con quien adosarse como su colaborador en el despacho, como su adjunto. Yo fui adjunto del maestro Burgó, también aprendí mucho así. Mi labor de adjunto era sentarme a oír la clase. Estaba muy bonita porque me aventé los 3 cursos con Estudio de Garantía y Amparo en varias ocasiones y aprendí en todas ellas algo y me sigue siendo útil a la fecha. Y luego en el despacho, los asuntos. Algo que aprendí, no tenerle miedo a los asuntos. ¿Qué hay que hacer para resolver un asunto? ¿Qué hay que hacer? Pues lo mismo que hace uno en la facultad, estudiar. ¿Y qué tiene uno que estudiar? Todo lo que se pueda sobre el tema. En cada asunto nuevo que tengo yo, me leo todo lo que encuentro de jurisprudencia desde 17 hasta hoy, todo lo que encuentre. Me leo todo lo que encuentre de doctrina que exista sobre el tema y acudo a mi experiencia
vital, desde luego, práctica, profesional. Llega un punto en que uno ya tiene argumentos armados, tiene uno conceptos ya muy hechos. Hay ocasiones en que uno dice, me lo sé de memoria, tengo un argumento hecho, ya nomás reviso los criterios nuevos, porque el Poder Judicial de la Federación cambia de opinión como nosotros de calcetines. Eso es difícil de comprender y difícil de asimilar, y es complicado en la vida real. Les pongo un ejemplo muy certero y muy grave. La Corte ha cambiado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cambiado 4 veces de criterio en cuanto a la calidad de la Comisión Federal de Electricidad. Dijo primero que no era autoridad para efectos de amparo, luego dijo que siempre sí, y nomás el año pasado, en 2014, dijo que siempre no, y a los 2 meses dijo que siempre sí. La misma Corte. ¿Qué tal? Si eso es seguridad jurídica, yo soy noruego, como me ven cara de vikingo, ¿no? Rubio y de ojo azul, de seguro que sí soy. Pues fíjense qué difícil. ¿Qué debe hacer entonces el abogado? Estudiar, aprender, pero además no se termina en ello nuestra función. Debemos desplegar nuestro ingenio. Fíjense qué interesante y qué bonito es esto. La vida del abogado no nada más es plantear lo que dice la ley, ya, pues eso cualquiera lo puede hacer. Eso lo puede hacer el directorio telefónico, qué chiste. Hay que tener ingenio. Hace rato platicando con el señor director decía yo esto. Si tiene uno un argumento en relación con un asunto, ¿cuántos hace valer? 5. ¿Sí? ¿Por qué? Tiene uno que ingeniárselas. Idea qué, cómo, por dónde, y hasta se adelanta la posible respuesta del tribunal, porque los que litigamos sabemos que a veces litigamos contra el tribunal. ¿Sí? No me lo estoy inventando. Yo litigo amparo, y cuando comencé en los años 80, usted presentaba una demanda de amparo el lunes, el martes salía el acuerdo, se había admitido la demanda y se había otorgado la suspensión. Facilísimo. Si usted presenta una demanda hoy lunes, la pasan para acuerdo mañana. A lo mejor la acuerdan el miércoles o el jueves, y el viernes sale el acuerdo con una prevención. Todas las veces, es inevitable. Y yo he recibido prevenciones tan absurdas como en cantidad, ¿no? Por ejemplo, me han prevenido que aclare el quejoso si está reclamando la ley. Y la respuesta, a ver, acto reclamado, 1, la ley, ¿qué parte no entendiste? ¿No? Tengo amigos en el Poder Judicial que me dicen que esto es un juego que se llama bote pateado, ¿no? Avientan el asunto para el futuro en vez de acordarlo. Eso hacen una cantidad pavorosa de juzgadores federales en el territorio nacional. Y le van a pedir cualquier cantidad de cosas que no tienen que ver con el asunto. Y le van a pedir que aclare. Fíjense qué interesante está esto en relación a la vida del abogado. Y les voy a decir lo que sobre este tópico señala el maestro don Eduardo J. Couture. Eduardo J. Couture, que era un procesalista uruguayo, que escribió también unos mandamientos del abogado que seguro conocen ustedes. Los mandamientos del abogado de Eduardo Couture son muy difundidos, son muy conocidos, pero no son los únicos ni son los primeros siquiera. Hay los mandamientos del abogado de San Ivo de Craimatán, de 1260 o algo así, del siglo XIII. Son los mandamientos del abogado de San Ivo, santo patrono de los abogados. Tenemos nuestro santo patrono, y vaya que nos hace falta. También tenemos un santo patrono que se va a festejar esta semana. Ya hubo hasta lío para el camino de aquí a Delicias por San Judas Tadeo, el de las causas difíciles, al que acudimos los abogados cada rato, porque de veras. Bueno, pues fíjense ustedes que ocurre que el cliente llega con el abogado, según enseña Couture, y nos relata una historia, un drama humano. Eso es un problema que para él es complejo, difícil, en el cual tiene cifrada su esperanza o tiene todo que perder. Esto es cotidiano. Y el cliente llega con ustedes con esta historia y les manda documentos, o les lleva un tambache de este tamaño, de documentos que no están ni siquiera en orden cronológico.
ya regresó el relojito ese de la computadora. ¿Se acuerdan que decía yo que Alzheimer me habían atacado a propósito de las mimosas? Y a donde iba yo y no llegué era que mi amigo en su examen doctoral decía que no le gustaba el nombre de clientes, que le prefería servidos, y servidos son otros. Pero el cliente, ustedes que llevaron derecho romano y deben conocer el derecho romano, recordarán que el cliente era una persona que acudía al paterfamilias por consejo, por ayuda, por apoyo. Y el paterfamilias tenía clientes, tenía clientela, que eran estas personas que buscaban su ayuda, su apoyo, su orientación. Y el abogado también tiene esa condición, tiene clientes porque buscan su consejo, su orientación, su apoyo, su defensa. Por eso se llaman clientes, es lo más correcto y ortodoxo. Entonces, regresando a lo que decía Couture, el abogado escucha un drama humano y luego lo peptoniza. Eso dice Couture, y yo dije, ¿qué quiere decir peptonizar? ¿Qué don Eduardo? ¿No? El abogado tiene esa manía de usar lenguaje poco común. Voy a volver a eso en un momento. Y entonces fui al diccionario peptonizar. Y es un proceso que se lleva a cabo a propósito de la digestión, ¿no? Y entonces dice don Eduardo peptonizado, para no decir que ya el producto de lo que hace el abogado es que ya le deja al juez digerido el problema, ya se lo ponemos facilito, peladito y a la boca, ¿o no? Eso hace el abogado. Yo he recibido, tengo un cliente que le encanta, se mete en unos problemas que no sé cómo lo logra, pero hacen los problemas más raros del planeta Tierra y sus alrededores. Y me manda en correo electrónico 800 hojas de antecedentes. Ahora, imprímelas al empezar, ¿no? O léelas allí. No, pues yo prefiero imprimir en papel reciclado, pobres arbolitos. Pero bueno, las imprimo, las leo, las organizo, las ordeno y le presento al juez los antecedentes tan claros que hasta el juez los entienda, para que me salgan con que aclárame, si está reclamando la ley. Fíjense cómo ya aquí la vida del abogado toma un piso de drama también, así como el drama humano del cliente, el drama del abogado. Bueno, de veras, porque el juez no comprende la dificultad, juegan bote pateado, dice un amigo mío, ex colador que trabaja en un juzgado de distrito. No, ¿por qué? Lo avientan al futuro. Bueno, es un problema serio al que nos enfrentamos los abogados. Tenemos que traducir una historia en un asunto, hacer los planteamientos claros, precisos, concretos, cronológicos, comprensibles, entendibles, y ver que a nuestro cliente le acude la razón. Los profesores de Derecho Procesal enseñan esto. ¿Qué hay que lograr para obtener una sentencia favorable? Se tienen que reunir tres condiciones a saber. Saber pedir. ¿Por qué? Pues cada día tiene sus fórmulas, ¿no? Saber pedir, primero. 2, tener la razón. Y 3, que te la quieran dar. Fíjense el drama del abogado. ¿Dónde se atoran los asuntos? En que te la quieran dar. Las más de las veces, ¿eh? Yo he tenido asuntos claritos que los comprende cualquiera a la primera. La única condición es que lean la demanda. ¿Sí? O sea, ahí está el problema. Leer, no es lo suyo de algunos juzgadores, ni de los secretarios tampoco. Les platico un drama. Tengo que platicar cosas de la vida real, porque si no, qué chiste. Mi papá tiene unos asuntos agrarios. Hagan ustedes el favor, agrarios. Demandaron a su cliente. Constó y puso la prescripción porque los hechos son de hace más de 50 años. Yo no veo forma de extender la prescripción por 50 años, no hay manera. Pero bueno, obtienen sentencia favorable en el Tribunal Unitario Agrario. Nuestra contraparte, que son los ejidatarios, van y promueven ante el Tribunal Superior Agrario, que otros saben derecho. Es una crasa perspectiva. Yo creí que los magistrados del Tribunal Colegiado en Aguascalientes dirían, pues esto no es mío, ahí va de regreso al DF, ¿no? Craso error suponer que otros saben derecho. Nunca lo supongan. Partan de la hipótesis de que nadie sabe derecho. Nadie. Ni el juez ni el magistrado. No quiero llegar más lejos.
pero hay casos. Bueno, sucede entonces que el colegiado de Aguascalientes se declara incompetente. Pues sí son, y en más de un sentido, no solo en el material formal, sino también en el intelectual. Porque lo mandan al juzgado de distrito. Dicen que el procedente es el amparo indirecto. Bueno, espero que no sean egresados de esta facultad, porque si no, debieron reprobarlos. Y ya que lo mandan al juzgado de distrito, el juez de distrito dice que es extemporánea la demanda, porque se notificó el último día de actividades del tribunal. ¿Y cuándo surte efectos una notificación prestada el último día de labores antes de las vacaciones? ¿Cuándo surte efectos? Pues al día siguiente que regresen de vacaciones, ¿no? Según el juez de distrito, surte efectos al siguiente lunes. Caiga en lo que caiga. Entonces ya está fuera de término. Bueno, entonces promoví incidente de incompetencia por inhibitoria ante los tribunales colegiados del DF. También partí de la hipótesis de que saben derecho. Error. Me lo desechan porque no procede el incidente. Ah, caray. Habría que leer el 66 de la ley de amparo, pero creo que no lo han leído. No, ya lo reclamé. El juez de distrito me desecha. Entonces, ahora una queja contra el desechamiento del juez de distrito. Y también hay una queja en la ley de amparo nueva contra la tramitación indebida de la demanda de amparo. Ya la promoví también. Fíjense todo lo que he tenido que hacer cuando debió pasar de la noche a la mañana del Tribunal Superior Agrario al colegiado de circuito en el DF. En la vida del abogado qué facilita es. Pero tiene uno que ir a todas, no puede dejar pasar ninguna. Usted deja pasar una y allí puede ser la diferencia entre el asunto ganado y el perdido. Yo tengo esta teoría. Ningún asunto está perdido más que aquel que no se intenta. Ese está perdido siempre. Todos los asuntos que se intentan nacen con 50% de posibilidades, nomás sale por el hecho de plantear. ¿Por qué? Se gana o se pierde, eso es 50%, ¿no? Pero si usted le pone argumentos, incrementa ese porcentaje, 60, 70, 80, 90%. Hay asuntos perdidos que se ganan. Todos los que hemos litigado lo sabemos. Y hay asuntos ganados que se pierden, también lo sabemos. Es a veces como un volado, ¿no? Con el merenguero. Y a veces gana el merenguero, ni modo. Por eso dice uno de los mandamientos del abogado de Eduardo Couture: olvida. Tan pronto como hayas obtenido una sentencia favorable o una adversa, si el asunto ya queda en el pasado, ya tienes que dejarlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. No está tan sencillo. Cuando uno ganó, pues faltan los honorarios. O sea, no podemos olvidar. De algo vivimos. Y si uno pierde, pues tampoco puede olvidar. Y vuelvo a mi hipótesis anterior. Ningún asunto está perdido más que el que no se intenta. Hay asuntos perdidos que se pueden ganar. Y voy a poner ejemplos. Porque ahí es donde reside el ingenio del abogado. Fíjense. Uno, tengo un asunto en donde se trata de una sucesión y el de cuyos tuvo un derrame cerebral o infarto cerebral o apoplejía, es lo mismo, recibe varios nombres, hasta tiene uno que aprender medicina. ¿Qué le pasó? Un trombo le impide que le llegue el agua al tinaco. Ya no llega sangre al cerebro, y el cerebro sin sangre, ¿qué le pasa? Se muere. Y entonces ya no, el señor queda como para regarlo 2 veces a la semana, como planta. Pero le dio el primero y él solito, como era médico y era medio necio, se dio de alta. Y a los 2 días le dio el segundo y ya lo dejaron para regarlo 2 veces a la semana. Curiosamente, después del segundo derrame cerebral, dicta testamento, fíjense. Curiosísimo que está esto. Allá en el DF, sabemos que hay algunos notarios, y no nomás en el DF, porque hay unos en el Estado de México, que hacen maravillas. Reviven muertos, hacen testamentos, todas esas cosas, ¿no? Hay una historia muy clásica que decía el maestro Jorge Sánchez Cordero,
era el papá de Olga Sánchez Cordero, fue maestro de la Facultad de Derecho, maestro de mi papá. Y su anécdota ha circulado por años en la facultad, de que él era notario. Y entonces, un día que llega con unos que lo habían llamado para que hiciera el testamento de una persona. Entonces, ¿verdad, papá, que nos dejas esto y el otro? ¿Verdad, papá, que nos dejas esto? Y el notario, ¿verdad que le deja $1,000,000 al notario? No, la casa, o le jalan parejo al hijito o no hay testamento. ¿No? Bueno, pues de Cuyos, después de 2 grandes errores, dictó testamento. Y se consiguieron un abogado, mis clientes, que no fui yo, aclaro, que promovió la nulidad del testamento. ¿Cómo logró perder el asunto? Todavía me lo pregunto, pero lo logró. ¿Él logró perder? ¿Cómo le hizo? Pues no sé, pero lo logró. Ya estaba en esa condición el asunto, tenían, ya medio abandonó el asunto y me buscaron los nietos de Cuyos, uno de los cuales es abogado, por cierto. Me dijeron que si veía yo sucesiones, pues depende de cuánto hay en la base hereditaria, ¿no? Sí, porque para una sucesión de 10 pesos no tengo tiempo, pero para una, la que hay cuando menos 17 inmuebles en el DF, como que sí tengo tiempo. Hospitales, edificios, sí tengo tiempo. Bueno, lo revisé y llegué a esta conclusión muy sencillita después de revisarlo. A ver, abogados, hay que saber obligaciones, acuérdense. ¿La voluntad es un elemento de validez o es un elemento de existencia de la obligación jurídica? Es de existencia, no es de validez. Por lo tanto, no era nulidad del testamento, era incidente de inexistencia del testamento. Fíjense qué facilito. Nada más que ya lo habían visto 7 abogados y todos se habían dicho que ya le echaban su bendición, que ya se había muerto, que no tenía solución, que ya estaba perdido. Y cuando yo le encontré esta solución, mi cliente abogado dijo, sí es cierto, pues sí es cierto, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ya planteé el incidente de inexistencia. Y vuelvo a lo que dije antes, el juez litiga, me litigó en contra de todo, perdí en el juzgado, perdí en la sala, amparo lo gané, repusieron, volví a perder, volví a correr amparo, volví a, me volvió a obtener una sentencia favorable, volvieron a dictar sentencia, me volvieron a sonar 7 amparos. Bueno, pero ¿cuál es el round que importa? ¿Cuál? El último, No hay que ganar todos, nomás hay que ganar el último. Sí, es como en el box, que lleva tantos puntos fulentos, en el último pack le dan su cloroformo. Dicen los narradores, ¿no? Ahora sí le dio su dosis de cloroformo y lo manda a la lona. Se acabó, que tenía más puntos y ya no tiene ni uno, ¿no? Fíjense, ahí está un asunto perdido que se puede ganar. Otro asunto perdido que se puede ganar. Pues miren, también me ha ocurrido recientemente este fenómeno. Otra cosa de otra sucesión, no sé por qué ahí pasan. Yo no les digo eso, pero si hay dinero, ¿no? Y no, tenemos que comer, y siempre he dicho esto, yo tengo la mala costumbre de comer 3 veces al día y desde chiquito. Me enseñaron mis papás, y no se me quita esa costumbre, ¿no? A veces sí me brinco la comida o el desayuno o la cena porque tengo que trabajar, ni modo. Y a todos nos ha pasado, el que trabaja sabe eso. Hay veces que uno no le dé tiempo de desayunar, no le dé tiempo de comer, no le dé tiempo de cenar, o ninguna de las anteriores. Y cuando es alumno uno tiene una dieta gastronómica de altura. Cuando yo era pasante desayunaba pato al orange. ¿Cómo? Un gansito y una merienda. Pato al orange. Era lo que podía. O allí en la facultad había unos tacos en canasta. Y también había la parrilla sucia. No la parrilla suiza, esta es la parrilla sucia. Y el macarroñas, ¿no? Unas hamburguesas, ¿eh? Pero ahí comíamos lo que podíamos, éramos alumnos. Ahí comía yo hamburguesas con un par de ministros de la corte que son ministros hoy, pero eran entonces alumnos del posgrado y comían en la parrilla sucia y en la embajada de Oaxaca.
una tortería de unas muchachas oaxaqueñas. Entonces, bueno, toda esta historia, regresamos al de la sucesión segunda. Una señora acaudalada pone un dinero y unas acciones en un fideicomiso. Y ella es la primera fideicomisaria, como es natural. Pero luego pone como segundo fideicomisario a su chofer. ¿Qué tal? Bien simpático, ¿no? Y tiene sobrinos, y los sobrinos pues son codiciosos. ¿Cómo? No tiene hijos, obviamente, no nomás tiene sobrinos, pero los sobrinos todos se les abren las pupilas así. El dinero se nos está yendo. ¿Qué pasó? Uno de los sobrinos va y se hace cuate del chofer y ya llegan a un acuerdo. Pues es que yo soy el sobrino, está bien, vamos a llegar a un convenio y repartimos, porque si yo también, yo nomás soy el chofer, mi vieja va a creer que tenía yo algo con la jefa. Y nada, o nada que yo me acuerde, claro, o que me quiera yo acordar. Bueno, y el otro se va con el notario aquel que hace testamentos a domicilio, ¿no? Y sucede que el chofer, que ese es mi cliente, con el sobrino, van y demandan al banco y le dicen, entrégame el dinero, y el banco contesta, no, es que aquí hay otro cuate que dice que es el heredero porque tiene un testamento, que qué sé yo, llámenlo a juicio. ¿Cómo se llama eso? Litis denunciatio, denunciar el pleito a tercero para que este tercero venga y haga valer sus acciones, excepción lo que le dé la gana, ¿no? Pero ya está agarrado al juicio y si no actúa, pues se amuela. Bueno, sucede que aquel contesta y dice, a mí me vale tu pleito, yo ya soy el dueño, pues soy el heredero universal y no tengo nada que decir en relación a tu juicio. Muy bien, qué bueno. Viene la sentencia y condenan a favor de mi cliente. Todos apelan. Es un juicio federal además, porque es un banco el demandado, al unitario. En la apelación confirman y le dan razón a mi cliente. Todos van al amparo. Y en el colegiado le conceden el amparo a mi contraparte para que le paguen a él. ¿Qué tal? Y ahí ya el asunto está como que cuesta arriba. A diferencia del tango, que es cuesta abajo en mi rodada, este es cuesta arriba. Está complicado. Así llegó conmigo. Vuelve a ocurrir que el cliente, el sobrino que se hizo una con el chofer, es abogado. Dice, ¿ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Pues ¿qué hacemos? Vamos a ver la sentencia. Primero quiero ver, como dijo Andrea Bocelli, ¿no? Vamos a ver la sentencia. Bueno, y la sentencia dice lo que diga, y nomás lo único importante es esto, que en una parte dice, para que con libertad de jurisdicción resuelva. Ya ganamos porque le dio libertad de jurisdicción. No lo obligó a resolver en un sentido determinado, aunque ha dicho que sí tenía derecho el otro, no lo obligó, y el unitario puede resolver lo que le plazca, lo que le venga en gana, lo que se le ocurra, siempre y cuando esté en la lista. Bueno, pues entonces sucede que el tribunal unitario, al emitir sentencia en cumplimiento, pues condena al banco a favor de mi contraparte. Y ya viniendo esa sentencia, yo me hago cargo del asunto y pongo una demanda de amparo. ¿Qué digo en esa demanda de amparo? El cuate a cuyo favor resolvieron no tiene legitimación procesal activa de ningún tipo, porque no ejerció ninguna acción. Y no puedes condenar a su favor si él no demandó nada. Así de facilito, ¿no? Claro, todo esto hay que adornarlo con doctrina, jurisprudencia, la ley, pues, que se vea coqueto, ¿no? Se vea bonito y que pues, legitime el porcentaje de la sucesión que va a cobrar el abogado, ¿no? Muy bien merecido. Bueno, ya hice valer mi demanda de amparo. ¿Y qué creen que pasó? Que el colegiado me niega. Y me dicen, debiste haberlo hecho valer desde un principio. O sea que yo tenía que adivinar que tú ibas a condenar a su favor. Y fíjense qué simpático es eso, ¿no? Y ya cuando hay muchas coincidencias en mi contra, ya no creo en coincidencias, ¿no? Hace rato escuchamos esa melodía. ¿De quién es la del Padrino? No me acuerdo. Pero en El Padrino dice el Padrino en una escena muy famosa. Bueno, ya perdí a un hijo, pero tengo otro.
y ese otro hijo puede ir a la cárcel. Pero si ese otro hijo se cuelga en su celda, o le pega un rayo, o se muere en un incendio, yo voy a culpar a alguien en esta sala, y eso sí no lo voy a perdonar, porque no creo en las coincidencias. Y yo no creo en las coincidencias cuando el tribunal colegiado litiga a favor de alguien, no lo creo. ¿Qué hace uno contra una sentencia de un tribunal colegiado en un amparo directo? ¿Qué hace uno? Más si no reclamó la ley, ¿qué hace uno? Pues el asunto parece que ya está perdido, pero nomás parece. El abogado tiene que hacer valer su ingenio. Fíjense lo que hice yo. Uno, la Corte ha admitido que el amparo directo tiene la posibilidad de ser recurrida a la sentencia en revisión ante la Corte. Vean, las tesis están en el Semanario de Judicial de Declaración, y esto está muy útil, muy bueno, porque asuntos que parecen muertos reviven. Y el abogado ejerce un poder, pero casi con Lázaro, ¿no? Revive muerto. Y es muy bonito eso, porque un muerto redivivo tiene un valor estupendo en honorarios, ¿no? Entonces ahí les paso al costo. La Corte ha dicho que se puede impugnar en revisión la sentencia dictada en amparo directo ante la Corte cuando el Tribunal Colegiado de Circuito haya hecho una interpretación directa de la Constitución. También cuando haya declarado inoperantes los conceptos de violación hechos valer y por ende no los haya analizado. También cuando el Tribunal Colegiado de Circuito haya hecho una interpretación motu proprio de algún texto de la Constitución. Y en mi caso se daban las tres cosas. Y todavía agrego una: la Corte ha admitido que en los recursos que prevé la propia ley de amparo se puede impugnar la ley de amparo. ¿Qué tal? Entonces, si tenemos un argumento, ¿cuántos hay que hacer valer? 5 o 6, ¿verdad? Pues yo hice valer estos 4. 1, reclamo la ley de amparo. ¿Por qué? Lo dije aquí el año pasado, el 217 y el 6º de la ley de amparo establecen la obligatoriedad de la jurisprudencia, pero no establecen ninguna sanción para el gracioso que se brinca la jurisprudencia. Y en mi caso, el colegiado se brincó todas las que invoqué, como 8 jurisprudencias de la Corte, 7 tesis de la Corte, 14 jurisprudencias de colegiados y 25 tesis de colegiados, y no citó ni una en contra. ¿Qué pasa? ¿Se puede brincar la jurisprudencia impunemente? ¿Le puede valer cepillo, sorbete, cacahuete o alguna cosa de igual valor cuasi nulo? Es más, ya es inexistente, ¿verdad? Volvimos a la teoría de las nulidades. Pues no. Promoví la revisión. La Corte la admitió y está en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz actualmente. Y yo hablé con él y le platiqué el asunto. Le dije: a ver, José Ramón, y así entuteado, porque lo conozco, es amigo mío hace muchos años. A ver, José Ramón, es muy sencillo. ¿Acaso pueden condenar a favor de alguien que no recibió ninguna acción? Claro que no. Ya sabiste el asunto. Gracias. Ahora nomás pónmelo por escrito y ya estamos. Y ahí viene mi porcentaje. Moraleja: no se arredren, no se den por vencidos. Ningún asunto está perdido más que el que no se intenta. Todos los asuntos pueden tener solución si uno la busca. Y si no la hay, la inventa. La inventa. ¿Cómo creen que surgieron estos precedentes? Alguien lo inventó. ¿Quién fue? Un abogado litigante. Fíjense qué bonita actividad. Qué maravilla. Podemos transformar el derecho con nuestra pluma. Bueno, nuestro teclado. Ya quien escribe a mano. Yo escribo mi firma a mano. Y antes decía mi apellido, ahora ya no sé qué dice. Ni yo. Es letra, cuando escribo es letra católica. Primero, solo Dios y yo sabemos, y después ya solo Dios sabe que... Por eso mejor el teclado. Entonces, el abogado tiene esta misión en la vida: plantear, buscar, luchar, tratar de convencer, tratar de empujar, tratar de lograr. Y mencioné un tema que nunca nadie menciona. No hay una clase que nos enseñe cómo fijar honorarios. Fíjense, es un tema re difícil. Y todo el mundo cree que las consultas son gratuitas.
¿A qué? ¿Y le tengo que pagar? Pues mire, vaya usted con un médico y pídale que lo atienda. Y dígale que cuando lo cure le paga, a ver cuántos lo operan, ¿no? El día que logre usted eso, regresa conmigo y yo todavía le voy a cobrar porque mi conocimiento tiene un valor. Tips de honorarios que yo he venido recolectando, no nomás son míos. Yo trabajé en un despacho donde había un abogado que se llamaba Ignacio Bourbois. Yo llegué a ser el número 2 del despacho. Pues sí, pero el 1 no podía uno brincarse al 1, ¿no? Podía uno ser el 2 y eso era lo más que se podía alcanzar y era muy bueno el 2 allí. El 1 siempre va antes que el 2, menos en el 21 porque ahí sí se friega el 1, ¿no? Pero aquí era 1. Ya ven, tengo que de pronto decir algo simpático, pues no se me duerme la... El caso está en que, ¿cómo hace uno para fijar honorarios? Mi maestro tenía una fórmula muy curiosa. ¿Cuánto le cobraré? Pues le voy a cobrar tanto. Y alguna vez le dijo, oiga, no es mucho, bueno, le cobro la mitad. Decía yo, no sabía cobrar honorarios. Pero tuvo un auxiliar, Edmundo Elías Musi, un profesor de la facultad de origen libanés. No, pues ya, como dicen los gringos, match made in heaven, ¿no? Yo sé resolver, tú sabes cobrar, ya decimos. Un día relataba el maestro Bourbois que vamos a hacer esto y ya. Ahora, los honorarios se arreglan ustedes con el Elías Musi. Ya después de hablar con él, llegaron y se quejaron con el maestro Bourbois. Le dijeron, oiga maestro, de veras, ya, el licenciado Elías Musi no niega la cruz de su parroquia. Y el maestro dijo, no, dirán que no niega la media luna de su mezquita. Hay que saber cobrar. Lo mismo pierde uno, no, esa es otra canción. Hay que saber cobrar. ¿Cuánto vale nuestro tiempo? ¿Cuánto vale nuestro conocimiento? ¿Cuánto vale nuestra experiencia? ¿Cuánto vale el asunto? ¿Cuánta es su dificultad? Todo esto hay que considerar. Nunca dejen de cobrar. Cóbrenle a todos todo el tiempo. Y por lo tanto, no lleven asuntos ni de familiares ni de amigos. Porque los familiares creen que uno no está más que para hacer su asunto. Y si no saben cómo es que uno es maleta, ignorante, chafa. Sí es cierto, ¿eh? Se lo sé porque yo tuve la mala ocurrencia de aceptar asuntos de parentela, ¿eh? Y hay unos que son ineludibles porque tuve que litigar un asunto en el que el quejoso era mi hermano y ese ni para dónde hacerse. Porque los primeros que me hacían manu porci, o sea, manita de puerco, eran mis papas. Paréntesis, uno debe manejar el idioma latino, ¿eh? Hay multitud de principios jurídicos en latín y hay otros que inventamos como este. Está simpático y expresiones que uno va diciendo. Bueno, honorarios. A todos hay que cobrarles siempre. A mí me dicen, oiga, licenciado, que no, es que fulanito me cobra menos. A ver, ahí está su expediente, vayas con fulanito. Yo no sé si es abogado, sea de derecho o quien sea, ni me importa. Si él le cobra menos, usted quiere que le cobren eso, vayas con él, ¿no? No, pero quiero que lo oiga usted. Pues es que yo, sí, como eso no es por lo que yo sé, que es más que lo que aquel cual sabe seguramente, ¿no? Mi asunto, o para mí el asunto vale tanto, ¿quiere? Lo llevamos, no quiere, que lo lleve a qué. No tengan miedo a mandar al cliente a volar. Sí, porque el cliente que más lata da es el que menos paga. Siempre es una regla natural. Y mire, el maestro está diciendo que sí, porque ya ha ocurrido. El cliente que más lata es el que menos paga. El mejor cliente es el que paga. Y además, si usted le cobra caro, regresa. Si usted le cobra poquito, igual no vuelve. ¿Por qué razón? Si cobra mucho es porque es muy buen abogado. Fíjense, es la lógica del cliente. Usémosla en su contra. Os mueve la hilaridad con profesión ni a la opción honorífica. Pero ténganla en cuenta, ténganla en cuenta. Esto me lo dijo un ministro de la corte, de cuyo nombre no quiero acordarme. Porque luego, no, mejor no me acuerdo. Bueno, él me dijo, yo tenía un amigo que litigaba y decía, y siempre gano los asuntos y el cliente no vuelve, entonces me dije a mí mismo,
La cifra que me ocurre la voy a multiplicar por 2 o por 3 y eso voy a cobrar. Empecé a cobrar más caro y los clientes regresan. Curioso. Yo trato de cobrar bien. No quiero matar a la gallina de los huevos de oro, pero tampoco tengo por qué malbaratar mi trabajo. Tengo un cliente que me paga en dólares. Y me paga en dólares porque yo le conseguí que cobrara en dólares. Les relató el problema. La ley de adquisiciones de obras públicas establecía en un momento que en las licitaciones públicas de universidades extranjeros, los extranjeros podrían cotizar en dólares o en moneda extranjera, pero los mexicanos en pesos. Decía mi cliente, oye, mis insumos están en dólares, ¿por qué yo en pesos? Yo pierdo así. Entonces me contrató la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo para hacer un estudio sobre el tema. Y yo lo hice. Y lo fui a litigar con la Contraloría, la sede de la Contraloría, donde además tenía yo amigos. Y logramos que se modificara la ley para que los que cotizan en licitaciones internacionales, pues también fijen sus precios en dólares y les paguen igual. Y ya sabemos lo que es el octavo de la ley monetaria. Les pueden pagar en pesos, sí, al tipo de cambio del día del pago. ¿Saben qué hace Pemex? Paga dólares. Y dice, no, yo el tipo de cambio mejor pago en los dólares, me salen menos feo. Entonces yo le conseguí que le pagaran en dólares y le dije a mi cliente, ¿sabes qué? Yo no quiero pesos, quiero dólares. Porque luego se tarda 6 meses en pagarme. Bueno, 6 meses que los dólares no pierden. Son como Jalisco. No pierden y si pierden, arrebatan. Entonces, bueno, fijen sus horarios en buenas cantidades. Les digo lo que hacemos nosotros en el despacho. Bueno, mi cónyuge trabajó en un despacho muy grande que se llama Santa Marina y Esteta. Tiene como 60 años de estar establecido en el DF ese despacho. Ya falleció Agustín Santa Marina hace como 8 años y hace como 4 murió Juan Esteta. Pero el despacho es un despacho de 60 abogados con sus respectivos 60 socios más sus asociados y pasantes, qué sé yo, ¿no? Se dedican a una cosa que es el derecho corporativo. Los litigantes decimos que es el derecho decorativo. Pero bueno, pues eso es, cada quien lo suyo, ¿no? Mi esposa es feliz viendo contratos y cosas así, y yo me aburro como ostra con esas cosas. Pero bueno, a ella le gusta, está bien, es una actividad muy noble y paga. Entonces esto es lo bueno, paga. Bueno, en Santa Marina cobran por hora. ¿Cómo es eso? Pues si usted dedica 6 horas a ver un contrato, 6 horas de a tanto por hora, ¿no? En dólares. También, pues, ¿qué hacemos? También mi cónyuge come. No creo que mejor que yo, pero sí come. Bueno, lo importante es que a veces es por hora, según el asunto. Pero en el litigio no se puede cobrar así. ¿Cómo le hacemos nosotros? Yo cobro una cantidad por la consulta, siempre, ¿eh? No la perdonen, no la perdonen, porque luego el cliente además quiere la información y luego se larga, ya no vuelve. Usted ya le dijo cómo. Bueno, pues ahí ya viene mi consulta. Por hacer la demanda, una cantidad. Por recursos de fondo, otra cantidad. Por una sentencia favorable, un premio. Un premio. Les da risa, pero así se llama una cantidad como premio por haber ganado el resultado favorable. Y fíjense, el resultado favorable, por ejemplo, en la sucesión, vas a obtener tanto, mi premio es un porcentaje sobre la sucesión, depende del tamaño de la sucesión. En este el fideicomiso es 10%, pues muy bueno. En el otro de la sucesión es 25%. 17 inmuebles, me tocan 4 inmuebles en el DF. ¿Está bien, no? Para algo han de servir. Que me den 3 edificios y yo se los sigo rentando para el hospital. ¿Qué me importa? Que la lluvia caiga despiadadamente. Es una canción. No los van a conocer los muchachos, pero a lo mejor los maestros sí. Bueno, cobrar, siempre cobrar, siempre cobrar. Normalmente ya no hacemos contratos de honorarios porque es difícil, pero ¿saben qué? Todo por escrito, siempre. El correo electrónico. Mi propuesta es esta, y mis políticas de honorarios dicen que si tú aceptas el trabajo, aceptas los honorarios, mano. Se acabó, ¿no? Así de sencillo. Si se me llega a poner loco alguno, lo puedo demandar porque eso es prueba, hay un acuerdo de voluntades. Los correos electrónicos sirven. No he tenido necesidad de hacerlo, pero no falta algún loco, pide que se ponga necio. Si ustedes resuelven el primero, pues buscan para el 2, y si resuelven el 2, para el 3 y así, vuelve uno a ser el gurú del juicio de amparo para su cliente.
Mi cliente me dijo, no sabes la veneración que te tenemos. Así me dijo mi cliente. Pues sí, más que le gané un asunto que para él valía como 2.500 millones de dólares. Ah, pues si no me tienen bien, me deben hacer un estatua de marfil. 2 y 3 así. Penitas. Y ahorita traigo, los pleitos chiquitos son uno de 32 millones de dólares y otro de otra cantidad parecida. Ahorita les deben 14 millones de dólares que no les han querido pagar, pero con una denuncia de la violación de la suspensión me canso que pagan, ¿no? Nadie va a querer ir a la cárcel por no pagar lo que ni es suyo. Las autoridades dicen esto, el que cumple no se equivoca. ¿Sí? A mí me ordenó el juez, yo pagué porque el juez dijo, porque la autoridad le tiene miedo no al juez, tantos como a la cárcel, a ese sí le tienen miedo. Y a veces los políticos son como las moscas, le tienen miedo al periódico, ¿no? Periodicazo y mejor no vaya. Bueno, pues entonces, el tema inicial, vida del abogado, implica que tenemos que trabajar como negros para vivir como mulatos. Pero lo que es peor, a mí me pagan por pelear y me encanta el pleito, pero el pleito es por escrito. Fíjense lo moderno del derecho. Yo no me he peleado a trancazos nunca con nadie, no tengo necesidad, por escrito les digo sus verdades. El papel aguanta todo. Riqueza del lenguaje, dice don Ángel Osorio. El abogado debe de leer, y debe leer novelas, versos. Novelas y versos, sí, necesitamos riqueza del lenguaje. ¿Cómo le ponen en la demanda? 18 veces la Constitución, la Constitución. No, la Constitución, la Lex Legum, la Carta Magna, la Ley Fundamental, ¿no? El artículo, el precepto, el numeral, el ordinal. Digo, para darle, si no, se vuelve re fea la lectura. Tiene uno que ser elegante en la expresión. Por eso hay que leer. ¿Cómo aprende uno del idioma si no es leyendo? Leyendo. Nuestra actividad es leer y escribir. Qué bonito como en la primaria. Leemos y escribimos. Sí, pero el contenido es lo que es importante. Hay que leer mucho y escribir muy bien. Y cuando uno lee la demanda, dice una cosa, y cuando uno la revisa, acaba diciendo otras cosas y la dice mejor dichas también. Tiene uno que tener riqueza de lenguaje. El bello idioma del Lacio, aprender latín. Hay que saber latín. Porque ¿saben qué? Ningún juez pasa por ignorante. Ninguno le pregunta ¿qué quiere decir eso? No, ninguno. En el mejor de los casos lo buscan. Las demás de las veces ni eso. Yo he visto sentencias donde me ponen entre comillas. Dice que es un argumento civilino, le ponen entre comillas civilino. Ni siquiera son capaces de irlo a buscar en el diccionario. O sea, qué poca vergüenza. Hay que tener diccionarios, leerlos. Y hay vocabulario tan bonito que uno emplea como ese civilino. Yo me lo encontré, no van a creer dónde. Yo no lo conocía. Admito que todo lo aprende uno. Yo lo hallé en una tesis de jurisprudencia, ponencia nada más ni nada menos que de don Rafael Rojina Villegas. Ay, no más. El más grande civilista mexicano de todos los tiempos hasta hoy, que además fue ministro de la Corte. Civilino es así como algo confuso, enredoso, farragoso, con apariencia de importante. Un argumento civilino. Está bonito, le puedo decir sus verdades al tribunal, ni se entera. Está más bonito, ¿no? Y como el dios Cronos, pues siempre ejerce su poder sobre nuestra actividad, sobre nuestra vida, y hoy ya lo ejerció. Voy a tener que dar por concluida esta plática desorganizada, desordenada, esparpajada, pero que pretende darles a ustedes una visión de lo que hacemos en la vida profesional, real, cotidianamente, y lo que tenemos que hacer de estudio, de invención, de ejercicio para lograr. Porque además a veces no cobra uno si no gana. Con esa maldita manía de comer 3 veces al día, pues hay que cobrar. Pues quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta o reclamación. Muchas gracias. Ya lo dijo el maestro, el doctor, petición expresa de nuestro conferencista.
permitirá una serie de preguntas y respuestas de tal suerte que de manera aleatoria, a quien levante su mano, se le micrófono para que tenga oportunidad de preguntar. Adelante. Y acoto, puede ser de lo que tratamos o de lo que les dé la gana en materia de amparo, pues para eso estoy aquí, al final de cuentas. O se entendió todo o no se entendió nada. Queda muy bien eso. Nada, no les asalta ninguna duda, no tienen preguntas, nada. Muy bien. Bueno, pues nada más entonces como cierre, diría yo que... Ah, sí. Maestro, una pregunta. Diga. En las demandas que uno elabora, ¿es conveniente vaciar la tesis jurisprudencial o no? ¿O nada más vaciar el razonamiento de la tesis? Como usted dice que, porque así es, cada semana, cada 15 días la Corte va cambiando de criterio, ¿será conveniente vaciar el texto de la tesis o nada más su razonamiento? Mire, yo siempre transcribo la tesis completa sin los presentes, porque eso no añade nada ni tiene ninguna utilidad teórico-práctica. La tesis, su contenido, y le he agregado, pues a partir de que hay esa utilidad, el número del registro para que sea ubicable fácilmente por el tribunal. Pero si usted busca tesis, existe, como dicen los propios juzgadores, hay jurisprudencia para los amigos y para los no amigos. Entonces usted busque todas las que encuentre a su favor y las pone todas juntas. Es muy difícil que alguien busque todas las que están en contra y se las ponga todas juntas, no lo hace nadie. El tribunal escasamente lee las demandas, cree que las va a buscar, no, ni de fingido. Cuando uno encuentra jurisprudencia que es contraria a sus intereses, ¿qué debe hacer? Pues hay que enfrentar al toro por los cuernos. Busca cómo demostrar que esa no es aplicable al caso concreto. En mi ejemplo de hace rato, en el que estoy viendo del amparo directo, tuve que decirlo desde un principio, y lo dije y no lo leyó nadie. Hay una jurisprudencia que dice que cuando la sentencia de amparo solo es para reponer, entonces es impugnable en amparo indirecto. ¿Por qué? Pues porque no afecta a las defensas del quejoso como para que sea en amparo directo, ¿no? Pero la misma tesis dice, porque la sentencia que ordena reponer no se pronunció sobre las acciones y excepciones, y en mi caso sí se pronunció expresamente sobre las excepciones de prescripción y luego ordenó la reposición. Entonces, al momento que encontré esta tesis, desde mi demanda digo, y esta no es aplicable al caso, pero me salió con esa jalada. Entonces, leer es difícil. Aquí viene un detalle importante, el alegato de oreja. Siempre hay que ir y hablar con el secretario, con el juez, con el magistrado y con el ministro, con todos los que pueda, todas las veces. Yo les llevo un CD con todos mis documentos para que puedan copiar y pegar, que hay cosa más fácil que eso, no hay, ¿no? También les llevo un memorándum en el que procuro hacer más fácil todo peladito y a la boca, peptonizado, diría don Eduardo Puri. Está muy coqueto, digerido pues, y para que lo entienda, hasta el juez lo entienda, ¿no? Y agregaré un detalle, el Código Federal de Procedimientos Civiles admite que uno le lleve proyectos de sentencia al tribunal. Fíjense, yo lo he hecho un montón de veces. No en todos, porque tampoco tengo todo el tiempo, pero hasta ya tengo su trabajo hecho, peladito y a la boca. No hay fuerza más poderosa en el universo que la flojera. Entonces, si usted ya le lleva hecho el asunto, el secretario que tiene 50 segundos más, ya está, ¿no? Y cuando hago un proyecto de sentencia, no lo hago diciendo, tiene toda la razón. Hago lo que ellos hacen, digo, son fundados el cuarto y el octavo conceptos de violación, por esto y ya los demás no los tengo que analizar. Así hacen ellos. Tienen uno que cambiarse cachucha de abogado a cachucha de juzgar. ¿Cómo le haría yo para no estudiar todo esto? Pues así. Y ya. Y he llevado proyectos de sentencia y me han funcionado en más de una ocasión. Usted argumente todo lo que se pueda. Las sorpresas, pues existen, pero mire, ese problema de lo de la CFE se puede resolver los que digamos amparo hacemos esto. ¿Cómo le hago para promover amparo contra un acto de autoridad cuando hay medios de defensa ordinarios? Impugno la ley todas las veces. Creo que ya no hay ninguna demanda en la que yo no impugne una ley, porque ya conozco a los jueces. Bueno, me han sobreseído a pesar de haber impugnado la ley, porque se me es que como sobreseo respecto al acto de autoridad, también sobre la ley. O sea, es exactamente al revés. Si ya impugné la ley, a fuerza le entras al fondo. Pero la aronía
que qué sé yo, flojera, pues está más complicado. Aronía. La aronía del juez es grande. Son flojos como ellos son. Y no quieren estudiar, no se les da. Entonces hay que hacerlo peladito y a la boca. Por eso pongo el índice. En mis demandas les pongo índice y les pongo títulos, subtítulos, incisos, subincisos. ¿Por qué? A la hora que estudian en un maldito desgarriate en la demanda, fácilmente digo, mira, no estudiaste ni esto, ni esto, ni esto, y aquí le pongo los títulos. Facilísimo. Es imposible que me digan que se lo estudiaron porque nada de estos temas están mencionados aquí en la demanda. Y la ley de amparo dice en el 74, fracción 3, creo, que la sentencia debe tener un estudio sistemático de todos los conceptos de violación. ¿Qué más sistemático que un índice? ¿Qué tal? Yo tengo que llevar agua a mi molinito. Ustedes litigan contra su contraparte, la parte contra la autoridad, contra el Ministerio Público. Es como el Ministerio Público. Nunca sabemos qué hace o si hace o no hace. El Ministerio Público solo interviene cuando la autoridad es el Procurador General de la República y siempre le da la razón a su jefe, los demás ni se meten, ni lo ven. Bueno, litigan contra la autoridad, contra el juez de distrito, contra los magistrados de circuito, a veces hasta contra los ministros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerles manu porci. ¿Cómo los obligo a que le entren? Impugno la ley, todas las veces. Y si usted me da la ley que quiera ahorita, yo le encuentro 3 inconstitucionalidades ahí nomás, a la primera. Cualquier ley tiene muchas inconstitucionalidades. Voy a la ley de amparo. La ley de amparo establece en sus artículos vigentes, la nueva, que en el informe justificado se pueden fundar y motivar los actos de autoridad. Y dice también que el juez tiene que tomar en cuenta esos fundamentos y motivos. Esto viola el 16, por donde lo mire usted, hay como 45 tesis que dicen que no se puede fundar y motivar en el informe. La Constitución dice que el acto de autoridad debe estar fundado y motivado, no el informe. Y entonces estas tesis que establecen estas cuestiones están vigentes porque lo que están interpretando es el 16 de la Constitución. En cualquier amparo puede usted impugnar la ley de amparo por eso. Y usted le impugna desde ahorita. Y ya con eso le quita el argumento del sobreseimiento al juez de distrito del comienzo. Y es más, si se le ponen locos, lo manda usted hasta la corte. ¿Qué tal? Porque luego se ponen locos. Tengo un amparo aquí en Chihuahua en el que un juez de distrito de cuyo nombre no quiero acordarme, ya no sé si es el 1 o el 2, y ahora no puedo, ni siquiera puedo acordarme. Me salió con el cuento de que los decretos del Ejecutivo no tienen que estar motivados. Espero que no haya estudiado aquí, si no vamos a reprobar hasta los profesores de garantía, ¿no? Claro que están, y me transcribe una tesis que habla del 131 de la Carta Magna, que son conceptos de comercio exterior donde el Congreso puede facultar al Ejecutivo para que establezca cuotas compensatorias. Y es un acto legislativo del presidente, legislativo, y los legislativos no requieren motivación. Y yo le puse en la revisión, pues ojalá le expropien su casa al juez y ni le digan por qué, porque no requiere motivación. A ver qué cara pone chistoso, ¿no? La ignorancia es atrevida. Entonces, pues yo no sé si debo pensar que el juez no sabe o se hace el gracioso, o litiga a favor de la autoridad, pero como reclamé la ley, me lo voy a llevar al DF y a ver allá qué cara pone cuando sus jefes vean, mira lo que dijo tu juez. Ya lo he tratado, lo traté con José Ramón Cosío alguna vez, dije, oye, ¿dónde sacan esos jueces? No, sí, es que sabemos que hay disputas, o tú te deberías de juez. ¿Yo qué culpa tengo de tus problemas? No la mueles, no. Eso me hubiera gustado hace 20 años, pero ahorita ya no, gracias por participar. Me interesaba un cargo como el tuyo. Ahí sí, ¿no? Todos quieren ser ministros hoy día, y algunos hasta podrían ser. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿No? ¿Sí? Entonces, por lo que usted comenta, puede ser que una jurisprudencia esté equivocada. Claro, no puede ser. Estoy seguro que hay más de una jurisprudencia equivocada. Mire, el cargo no da la razón, el cargo nomás da la facultad. Y alguien había dicho que 5 burradas no podrían hacer jurisprudencia. A veces sí. Depende de quién las diga. Pero mire, el punto no es si está correcta o está incorrecta la jurisprudencia. Usted le puede sacar la vuelta a la jurisprudencia. Si me dicen que la CFE no es autoridad para efectos del amparo, correcto. Yo impugno la ley orgánica de la CFE y esa sí es acto de autoridad por donde lo mire, a chaleco, a forciori. A chaleco, no, a forciori. Es acto de autoridad.
Y entonces los actos de cumplimiento o de ejecución de la ley son actos derivados y son actos de autoridad también. Y no me pueden ofrecer jamás. Entonces, usted busque la llave. Las llaves andan por ahí sueltas. Una llave fundamental es impugnar la ley. Yo así lo hago y ese es mi camino y siempre me ha funcionado. Entonces, tenga en mente que no necesariamente están en lo justo, que no necesariamente le van a dar la razón. No crea que todos saben derecho los jueces. Piense que no saben. Trátelos como que no saben. Enséñeles derecho y a ver si así logran una sentencia favorable. A ver, sí, porque luego ni así, ¿eh? Y así, mire, esta demanda, hice una demanda en la que me fundo en no menos de 40 tratados internacionales y el Senado de la República, que ni es autoridad, porque la autoridad es el Congreso de la Unión, contesta y rinde un informe en el que dice, es que esos tratados no son aplicables. Qué bonito, ¿no? Les gusta salir en la foto, pero no les gusta que se apliquen los tratados que ellos mismos autorizan. No se trata de eso. El Ejecutivo los firma y ellos los autorizan. Si los autorizaron ya se comprometieron, ahora se aguantan. El que se ríe se lleva. Bueno, conclusión final. No se trata, como dice Miguel de Montaño, no se trata de saber quién es más sabio, sino de saber quién es mejor sabio. Así que, ¿alguna otra duda, comentario, reclamación? Si no, para pasar a otros menesteres. Yo creo que otros menesteres, ¿verdad? Ya nadie dijo, esta boca es mía. Pues les agradezco mucho su atención. Que pase por favor aquí con el doctor para hacer entrega del reconocimiento por parte de la dirección de esta facultad al doctor Hugo Arriaga Becerra por su destacada participación como conferencista de la tercera semana de las ciencias jurídicas de la Facultad de Derecho. Cerrada la ceremonia de inauguración de la tercera semana de las ciencias jurídicas. Agradecemos su valiosa presencia en este recinto. Muy buenas tardes.